Son algunos de los inventos más diabólicos jamás creados. Aterrorizan, mutilan y marcan de por vida a sus víctimas desde hace miles de años. Han sido utilizados por gobiernos, colectividades e individuos y han escrito una de las páginas más negras de la historia de la infamia. Instrumentos de tortura. Desde hace más de 3000 años, emperadores y generales, policía y dictadores, criminales, clérigos e incluso médicos han utilizado un variado sinnúmero de instrumentos de tortura. Un instrumental que abarca desde lo más mundano hasta lo más exótico. De puños y pies hasta sofisticados mecanismos donde el torturado se asaba vivo a fuego lento. Durante la Roma antigua fueron las crucifixiones. Durante la Edad Media, artefactos como la dama de hierro, el potro y artilugios de tortura sexual. Y en el siglo XXI, brutales sesiones de apaleamientos y descargas eléctricas. Pero a la hora de definir la tortura y sus instrumentos, el criterio entre los expertos es casi unánime. En la Convención contra la Tortura celebrada por la ONU y respaldada por su Asamblea General en 1984, se definió la tortura como una actividad cruel, inhumana y degradante contra el individuo, con fines punitivos, intimidatorios, de venganza o para obtener información. Y un instrumento de tortura es, esencialmente, cualquier medio utilizado para infligir dolor a un ser humano. ¿Pero qué seres humanos son capaces de concebir instrumentos de tortura y quiénes son capaces después de hacer uso de ellos contra otros seres humanos? Se tiende a pensar que el torturador es una especie de psicópata, pero los hay de muchas clases. Los hay con estudios superiores de música, arte o filosofía, o violentos presidiarios a los que los gobiernos excarcelan para utilizarlos como torturadores. La primera son las uñas de gato. Las uñas de gato son un instrumento de tortura que consiste en largas pértigas con ganchos o rastrillos en su extremo, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado. Permite arrancar la piel a tiras o desgarrar la espalda, pecho o abdomen del condenado. Estas heridas podían infectarse, o ser usadas para posteriores torturas. La siguiente es la de la cabra. Otra tortura que se practicaba en las mazmorras de la Edad Media. En esta ocasión, se sujetaba al reo por los pies mediante un cepo, se le untaban los pies con algún condimento, normalmente sal o sebo, y se invitaba a una simpática cabra a tomar parte de esta singular tortura. La cabra, atraída por el condimento, lamía con insistencia los pies del condenado. La aspereza de la lengua del animal provocaba terribles heridas al reo, pudiendo incluso atravesar la carne hasta llegar al hueso. La que viene ahora es la del tormento de la rata. Es un método de tortura cuyo origen se remonta a los tiempos de la antigua China. Consistía en colocar una jaula, abierta por debajo, en el abdomen del condenado, el cual permanecía tumbado boca arriba y completamente inmovilizado. Seguidamente, los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, presa del pánico, se veía obligada a mordisquear el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que escapar. Se cuenta que, en determinadas ocasiones, la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo. Ahora viene el toro de Falaris. El toro de Falaris fue ideado por Falaris, tirano de Agracas en el siglo VI a.C. El hombre, dejando a un lado que pudiese ser un HDP, tuvo una de las ideas más sádicas que se recuerdan, además de un humor negro sin parangón. Por aquel entonces, se consideraba al toro un animal sagrado, y dicha tortura consistía en una estatua de toro o buey de bronce, hueca y con una puerta lateral donde se introducía al prisionero. Posteriormente se encendía una gran hoguera bajo la panza de la estatua, así que el reo era asado a fuego lento y en papillote.
Lo peor de esta clase de tortura es que la única apertura era la boca y los orificios nasales del animal, por lo que los gritos del reo salían transformados en bramidos de morlaco debido a la resonancia de la cavidad, acompañados de vapor y humo procedente del asado. El primero en probar este curioso invento fue precisamente su diseñador, Perillos, y hasta la Edad Media se realizó con asiduidad, siendo cocinados en su jugo incluso santos católicos como San Eustaquio. A continuación hablaré de la tortura del agua. En esta tortura se ataba al reo con alambre de espino en las muñecas y tobillos, y se le tapaba la boca con trapos para que no pudiera vomitar. Posteriormente, se le introducía agua por las fosas nasales hasta que el estómago estuviera a punto de explotar, y llegados a este punto, los torturadores daban patadas al estómago e incluso saltaban encima hasta que explotara y por lo tanto, causar a la muerte. Una variante, no menos cruel, de esta tortura consistía en alimentar a la víctima solamente con alimentos salados y agua sucia.